por el principio, y otros dicen que el Evangelio es según San Juan. Incluso en las librerías bíblicas venden pequeñas porciones de San Juan o venden pequeñas porciones de Mateo. Evangelio según Mateo, Evangelio según San Juan, y la gente no sabe por dónde. Bueno, es muy simple. Cuando compras un libro, ¿por dónde comienzas? Por el principio. Momento. Génesis, déjame decirte algo. Génesis no es el comienzo de la Biblia. De acuerdo a la Biblia misma, Génesis no es el comienzo de la Biblia. Ajá. Wow. ¿Te parece una sorpresa esto? Bueno, vamos a ver dónde lo dice. Quiero que vayamos a Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1:1. ¿Qué dice? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¡Wow! Quiere decir que este es el principio. Por donde debemos empezar a leer es el Evangelio según San Marcos. Ahí es donde debemos empezar. Lo dice clarito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso es que muchos no le entienden. Porque si empiezan por Mateo, Mateo es muy complicado porque hace muchas referencias al Antiguo Testamento y al judaísmo. Muy complicado para un nuevo creyente. No lo recomiendo. Otros sugieren Juan. Juan es demasiado profundo. Hay demasiadas verdades muy profundas en Juan. Demasiado profundas como para que un nuevo creyente las pueda entender. No lo recomiendo tampoco. Génesis te vas a meter en toda una historia. Y después vienen genealogías que no vas a entender tampoco. No lo recomiendo. La misma Biblia te dice cuál es el principio. Marcos es el evangelio más sencillo y más simple, pero también es el que te va a llevar de la mano poco a poco a los primeros conocimientos de Cristo Jesús. Y una vez que acabas con Marcos, te sigues con Lucas, porque Lucas viene siendo como una continuación. Te refleja los mismos hechos, pero un poquito más amplios y desde otro punto de vista. Y ya que tienes los antecedentes de Marcos y de Lucas, entonces sí ya te metes en Juan y de ahí te sigues al resto de la Biblia, a Hechos y a todas las epístolas. Y una vez que acabas toda la Biblia, hasta Apocalipsis, entonces sí te regresas hasta el principio, el libro de Génesis, y empiezas a leer de ahí hasta el final. Esa es la manera correcta, como vas a entender más la palabra de Dios. Por eso es que muchos no la entienden. Pero algo más importante, a medida que lees la Biblia, obedece la Biblia, ¿ok? Porque está llena de leyes espirituales, pero si tú no las pones en práctica en tu vida, no va a servir para nada. Es como un recetario de cocina. Tú abres el recetario, ves esas fotografías tan hermosas y se te antoja ese pollo, se te antojan esos bisteces, esa carne asada, ese cocido, ese guisado, se antoja. ¿Qué haces? Si nada más te pones ahí, vas a seguir teniendo hambre y no va a pasar nada. No te vas a poder alimentar de nada más estar viendo las fotografías de los guisados, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que ponerlo en práctica. ¿Qué necesito? Necesito carne, necesito verduras, necesito jitomate, vamos a comprarlo. Y una vez que lo compramos, ¿qué hay que hacer? Una olla de este tamaño, ponemos todo aquí, hay que partir la carne, hay que partir la verdura, y ahora ponemos un caldo, lo ponemos a cocer, ¿por cuánto tiempo? ¿A cuánta temperatura? Ok, y en media hora está listo, y entonces sí tienes tu plato. ¿Por qué? Porque lo que decía la receta, lo pusiste en práctica, y ahora sí estás gozando un delicioso platillo que sí te va a alimentar, y lo vas a hacer, te va a satisfacer, y lo vas a disfrutar. ¿Ok? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Puedes leer y leer y leer y leer, pero si no pones nada de eso en práctica, si no aplicas nada de lo que lees en tu vida, no sirve de nada, ¿ok? Todo lo que leas, así sea nomás un versículo, un solo versículo, aunque sea, ponlo en práctica. Porque he conocido muchos cristianos que leen capítulos, libros enteros de la Biblia, se devoran 3, 4 libros en un solo día, pero no aplican nada. Entonces todo nada más se queda aquí, y aquí no sirve para nada. Aunque sea un versículo, pero aplícalo. Lo que leas, aplícalo. Esa es la clave.
poner en práctica lo que vas leyendo, porque a medida que lo pones en práctica va creciendo. Tu conocimiento de Cristo Jesús va creciendo, pero también tu aplicación de lo que lees y de lo que crees va creciendo. Entonces, tu crecimiento espiritual va empezando a tomar forma y vas creciendo espiritualmente a medida que lees, practicas, lees y pones en práctica. Pero hay otra cosa que debes de hacer: orar continuamente con Dios. Y de nuevo, orar no es solamente pedir. Eso no es orar. Pedir es parte de orar, pero la mayoría de los cristianos han contemplado y tienen como costumbre que pedir y orar es pedir. Señor, necesito esto. Señor, te pido por fulano, te pido. No. Orar es platicar, así como lo harías con la persona de más confianza. Platica con Dios, platica de lo que sientes, platica de lo que te pasó en el trabajo, platica de lo que leíste, de lo que estás leyendo, platica de lo que estás sintiendo a medida que estás entrando en esta vida espiritual. Platica con Él de todo, porque tienes la ventaja de que Él no lo va a esparcir. Cuando tú a veces le confías tus cosas a una persona, de repente te encuentras con la sorpresa de que, ya se lo compartió fulano, ya se lo dijo a sutano, y te lastima porque traicionó tu confianza. Dios nunca va a hacer eso contigo. Tú puedes confiarle a Dios todo, las cosas más preciosas y más preciadas y más íntimas de tu corazón, se las puedes poner a Él y Él enfrente y Él no las va a regar. Él respeta tu persona, Él respeta lo que tú sientes. No solo eso, sino al tú hablar con Él, con tus palabras, y luego tú lees su palabra, porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces tú hablas con Dios con tus palabras. A medida que tú lees, Dios te va a hablar a ti con sus palabras, y entonces tenemos un diálogo, y tu caminar espiritual empieza a tomar forma, empieza a tomar un motivo de ser, y tiene sentido, empieza a tener sentido, ¿ok? Tú hablas y Él te habla. Tú le hablas y Él te habla, y empiezas a tener un diálogo de amor con Dios. Otra cosa, busca un lugar donde puedas reunirte con otros cristianos o creyentes que hayan creído como tú, de la misma manera. Y ten mucho cuidado de no buscar una iglesia donde estén llenos de ritos y de tradiciones y te quieran imponer una lista de cosas de que tienes que hacer y no hagas. Ten cuidado con esas iglesias, porque eso, en lugar de elevarte hacia Dios, te va a hundir y te va a estancar en un cristianismo lleno de orgullo y que no va a tener dirección ni propósito alguno. Busca un grupo de creyentes donde crean la palabra de Dios, donde la pongan en práctica, donde realmente se viva la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que debes hacer, y tienes que congregarse, porque congregarse es algo muy importante. Cuando tú puedes tener comunión con otras personas que han creído de la misma manera como tú, entonces también pueden compartir sus experiencias, empiezan a apoyarse unos a otros y empiezan a poner en práctica el amarse los unos a los otros, tal como Dios nos ama a nosotros. Amén. Otra cosa que es muy importante, bueno, eso de congregarse está en Hebreos 10:25, dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero otra cosa que te recomiendo, una vez que ya recibiste a Cristo Jesús, hay otro paso más muy importante. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Necesitas ser lleno con el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios que te llena de poder. Necesitas ser lleno con el Espíritu Santo de Dios. Y la evidencia de ser lleno con el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Es un lenguaje celestial que Dios nos ha dado para poder orar con Él, porque hay ocasiones cuando tú estás platicando con Dios y es tanto lo que te quieres decir a Dios que las palabras no alcanzan. Y ahí es cuando entra en función el lenguaje celestial que Dios nos ha dado. Porque empiezas a hablar en lenguas, empiezas a platicar con Dios en su propio lenguaje, y tu espíritu se conecta automáticamente con Dios, porque dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario, fíjate esa parte que dice, es necesario
que le adoren en espíritu. Eso está en Juan 4, 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es... Que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo. ¿Alguien quiere conocer? Escucha también los tiempos extras de Reacción Juvenil, miércoles 8 de la noche. Ven y